Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para llevar a cabo nuestro estudio de varones. Esperemos que sea de edificación. Y vamos a seguir hablando un poco acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza anterior, vimos un poquito acerca del contexto de la educación en la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Tratamos de dar un poquito de conocimiento del contexto de la cultura judía en cuanto a la educación de los hijos. Y decíamos que Cristo creció en sabiduría y en estatura, como crecen los demás seres humanos, en cuerpo y alma, y estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Entonces vimos que él crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios que estaba sobre él. Entonces vimos aspectos de su educación, de que la madre en el hogar era la responsable de impartir esa educación, ese conocimiento, y el padre también en el aspecto espiritual. Hoy vamos a ver una doctrina que quizá no le damos mucha relevancia, pero la verdad es que es muy importante. Vamos a ver que Jesús tuvo la apariencia de un hombre, y a alguien le podría parecer algo que no tuviera mucha importancia, pero vamos a ver que sí la tiene. Y vamos a ver cómo esto, empezamos con cosas muy sencillas como su apariencia física, y vamos a terminar en el pasaje de Filipenses 2, haciendo énfasis en el versículo 7 y en adelante, donde dice que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, pero llegaremos más adelante. Entonces vamos a ver que tuvo apariencia de hombre, pero vamos a orar antes de empezar y darle gracias al Señor porque este tiempo es maravilloso que nos permite escudriñar su palabra. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te exaltamos y reconocemos en ti, Señor, al único poseedor de toda la gloria, Señor, al creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Y nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche para escudriñar un poco de tu palabra y tratar de entender esta doctrina que es tan básica, Señor, y tan importante para que podamos entender tu paso sobre esta tierra, Señor, y el sacrificio que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y esperamos, Señor, que sea de gran edificación. Muchas gracias, Señor. Gracias por el tiempo de mis hermanos que se tomarán para escudriñar esta porción o estas porciones de tu palabra. Bien. Jesús tuvo la apariencia de un hombre. Vamos a ver en Juan 4:9 el entorno es el pasaje de la mujer samaritana, donde ella reacciona cuando Jesús le pide agua y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Lo que nos habla, como vamos a ver un poquito más adelante, de que la apariencia de Cristo era la de un judío común y corriente, normal. En Lucas 24:13, los discípulos que iban a Emaús creyeron que era un hombre como cualquier otro. Dice el versículo 15 de Lucas 24, que sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos,
Dice que más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lo cual implica que Jesús, lo reafirmamos, tenía una apariencia normal, como cualquier otro judío. En Juan 20:15, en el contexto de cuando Jesús aparece a María Magdalena, desde el versículo 11 dice que María estaba afuera del sepulcro llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Otra vez, la apariencia de Jesús como un hombre común y corriente. Pero Jesús le dijo en el versículo 15: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero es muy importante, en el contexto que estamos hablando, acerca de la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice que María Magdalena no sabía que era Jesús. No es clara la razón por la cual María no lo pudo reconocer. Pudo deberse a las lágrimas de sus ojos que hacían borrosa su visión, o quizá también por las recientes imágenes del cuerpo herido y deshecho y grabadas aún en su mente, por lo que la apariencia resucitada de Jesús fuera tan diferente para que ella pudiera reconocerlo. Sin embargo, es posible que hubiera sido cegada de manera sobrenatural para reconocerlo solo cuando Él lo permitiera. Tal como sucedió también con los discípulos en el camino de Emaús. Pero sin importar cuál haya sido la razón por la cual no pudo reconocerlo, hay algo que es muy importante recalcar. Ella reconoció a Jesús tan pronto como Él proclamó su nombre, tan pronto como ella escuchó su voz. Ahora, esto rememora las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es interesante cómo la apariencia de nuestro Señor Jesucristo, pues quizá era la de un hombre común y corriente, porque, por ejemplo, la mujer de Samaria evidentemente reconoció que Jesús era judío por sus facciones y también por su modo de hablar. Para ella, Él no era más que un judío ordinario, por lo menos en un principio, porque no tenemos fundamento bíblico alguno para poner alrededor de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo una aureola, como hacen los artistas. Seguramente que su vida pura le daba una apariencia distinguida, lo mismo que a cualquier hombre bueno hoy en día se le reconoce por su buen carácter. Naturalmente, no sabemos nada en definitivo sobre la apariencia de Jesús, porque no poseemos retrato ni pintura alguna de Él. Los apóstoles únicamente llamaron la atención
a la entonación de su voz, como es este caso de María y de los caminantes de Emaús. Al parecer, Jesús conservó la forma de un hombre aún después de su resurrección y de su ascensión, como lo veremos un poquito más adelante. Bien, eso es en cuanto a la apariencia física de nuestro Señor Jesucristo. Un judío aparentemente normal, pero que no era normal, obviamente. Ahora, en cuanto a su naturaleza, Jesús poseyó una naturaleza física humana, es decir, tenía un cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Si leemos desde el principio, dice que en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que el verbo fue hecho carne. En Hebreos 12:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. En Mateo 26:12, echando este ungüento sobre mi cuerpo, cuando habla Jesús en el contexto, cuando Jesús es ungido en Betania, en la casa de Simón el leproso, dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y dice que lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Dice también que los discípulos se enojaron porque les parecía un desperdicio. Y Jesús, entendiendo sus pensamientos, los reconviene, diciéndoles que al derramar este perfume sobre su cuerpo, les dice Jesús, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de preparar mi sepultura. Vemos cómo Jesús contaba con un cuerpo físico. En Mateo 26:38 dice Jesús, mi alma está muy triste, cuando Él está en el Getsemaní. Y cuando en Lucas 23:46, cuando Él está clavado en la cruz, dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas escrituras nos hablan acerca de que Jesús participó, al igual que nosotros, de un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, veamos un poquito más en Lucas 24:39. Después de aparecérseles en el camino a Emaús, a sus discípulos, dice que ellos aún hablaban de estas cosas. Y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Seguramente ellos estaban comentando acerca de cómo Jesús se les había aparecido y ellos no lo habían reconocido. A pesar de que platicó con ellos, a pesar de que les dio una clase de teología desde el principio, desde Moisés hasta esos días, y ya cuando lo entendieron, Jesús desaparece. Y ellos están comentando todos estos acontecimientos con los demás discípulos. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba acerca de sí mismo? Y estaban en eso cuando Jesús se pone en medio de ellos y les dice, ¿por qué está turbado vuestro corazón con estos pensamientos? Y les dice, miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. De manera que Cristo vino a poseer realmente una naturaleza humana al tiempo de su encarnación. Es decir, no simplemente vino Él a los suyos, sino que vino
a ellos a la semejanza de su propia carne. Debemos distinguir, sin embargo, entre una naturaleza humana y una naturaleza carnal. Una naturaleza carnal no es realmente parte integral del hombre, como Dios lo hizo al principio. La naturaleza humana de Cristo era verdaderamente humana, pero sin pecado. ¿Por qué? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras propias debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, inmaculado. De manera que el Señor Jesús tenía un cuerpo humano, real, sujeto al espacio y al tiempo. Y esto es realmente importante porque nos ayuda a entender la doctrina de la expiación. La expiación es la reparación de un crimen o culpa por medio de un castigo o de un sacrificio. Así podemos entender que Jesús padeció por nuestros pecados y somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre, como dice Hebreos 10:10. Y cuando habla de que fue tentado en todo, habla de la autenticidad de la humanidad de Cristo y queda demostrada por el hecho de que Él fue susceptible a ser tentado en todo. Al experimentar la tentación, Jesús pudo entender a perfección el género humano, así como identificarse con sus hermanos y tener la comprensión real de ellos. Él sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación. Y a diferencia de nosotros, que con frecuencia cedemos a la tentación antes de sentir la plenitud de su ímpetu, Jesús la resistió incluso en medio de la hostigación más fuerte para ceder, como lo podemos ver en la tentación en el desierto, donde Él pudo haber cedido al hambre, tenía 40 días de ayuno, o pudo haber cedido al poder cuando el diablo le ofreció los reinos de la tierra, hasta que finalmente lo rechaza a través de la palabra de Dios. De manera que Cristo tuvo un cuerpo real, de carne, de sangre, de huesos, pero totalmente inmaculado, sin pecado, sin mancha. Ahora, Jesús estuvo sujeto a todas las flaquezas de la naturaleza humana, pero como decimos, sin pecado. Dice en Mateo 4:2 que Jesús tuvo hambre. En Juan 19:28, Jesús dijo, tengo sed, cuando estaba clavado en la cruz. En Juan 4:6, en el mismo contexto de la mujer samaritana, dice que Jesús estaba cansado del camino. Y más adelante en Mateo 8:24 dice que Él dormía en la barca mientras estaba la tormenta. En Juan 19:30 dice que habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu cuando Él muere en la cruz. Y dice también que Él lloró sobre Jerusalén, en Mateo 23:37. Dice que también lloró por su amigo el difunto Lázaro, en Juan 11:35. Y también dice que en el huerto de Getsemaní buscó la simpatía humana. Y en Mateo 26:36 al 40 dice que fue tentado en todo como nosotros, en Hebreos 4:15. De manera que en el gran órgano de nuestra humanidad, que es nuestro cuerpo, no hay nota que al ser tocada no encuentre vibración de simpatía en alguna parte del ser de nuestro Señor, excepto, naturalmente, en la nota discordante del pecado. Pero el pecado no fue parte integral de la naturaleza humana
antes caída. A veces hablamos de la depravación natural del hombre, pero en realidad el pecado no es natural. Dios hizo a Adán perfecto y sin pecado. Sin embargo, después de la caída de Adán, los hombres nacemos en pecado, como dice David en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero esta no es la naturaleza original de nosotros los seres humanos. Ahora nacemos en pecado, pero originalmente Dios creó a Adán perfecto. Ahora, ¿cómo poder entender esta encarnación, esta doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Yo espero que entendamos un poquito ahorita que veamos acerca de Filipenses 2. Vamos a leer desde el contexto del versículo 5 al 8 y vamos a tratar de explicar un poquito acerca de cómo se despoja el Señor de su deidad y cómo forma o toma la forma de siervo, dice semejante a los hombres, en la misma condición de hombre. Dice así la palabra en Filipenses 2, del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Notemos que dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, siendo la misma sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver esta parte del versículo 7. Dice que se despojó a sí mismo. La traducción literal es se vació a sí mismo. De esta palabra griega viene el término teológico kenosis, que corresponde a la doctrina de la encarnación de Cristo, en la que Él se vació de sí mismo para convertirse en hombre. Fue un acto voluntario de renuncia y no implica que Él se quitara su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad. No. Sin embargo, no obstante, Jesús sí renunció o dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos muy importantes. Primero, la gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra, renunció a la gloria de su relación cara a cara con Dios y el despliegue y el disfrute continuo de esa gloria. Imagínense lo que es estar cara a cara con Dios, disfrutando de la gloria del Señor, que esa es la esperanza que tenemos después de la muerte. Otra cosa de la que se despojó el Señor fue de la autoridad independiente, porque durante su encarnación, Cristo se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Es decir, Él muchas veces dijo, yo no hago nada si no me lo indica el Padre, si no me lo dice el Padre. Otra cosa que se despojó, la tercera, es de ciertas prerrogativas divinas
porque puso a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Una cosa más fue las riquezas eternas, pues mientras estuvo en la tierra, Cristo fue pobre y poseyó muy pocos bienes. Cuando fueron a verlo los primeros discípulos y le preguntaron ¿dónde morabas?, él dijo: vean que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y una última cosa de la que él se despojó es de una relación favorable con Dios, porque tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz del Calvario. Entre otras muchas cosas, estas fueron algunas de las que él tuvo que despojarse como Dios para venir a encarnarse en un cuerpo humano. Y dice que tomó forma de siervo, y de nuevo Pablo emplea la palabra griega forma, que alude a la esencia exacta. Como un siervo verdadero, Jesús se sometió por completo para hacer la voluntad de su Padre. Es decir, él no hacía nada, sino lo recibía de Dios Padre. Y dice que fue semejante a los hombres. Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad, como lo vimos hace un ratito. E incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades, con las debilidades humanas básicas. Se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Y dice que tomó la forma de hombre, semejante a los hombres, en la condición de hombre. Y esta no es una simple repetición de la última frase del versículo 7, sino un cambio de enfoque celestial al terrenal. La humanidad de Cristo se describe ahora desde el punto de vista de quienes lo vieron. Pablo implica que así tuviera el aspecto exterior de un hombre, su esencia iba mucho más allá de su apariencia, y la mayoría de las personas fueron incapaces de trascender su percepción natural para reconocerlo como Dios. Esto es muy importante, hablar del gran discernimiento de Pablo cuando habla de la esencia de Cristo con la misma esencia de Dios. Y luego dice que se humilló a sí mismo, porque además de la humillación propia de la encarnación, Jesús se hizo todavía más humilde a la obediencia de los derechos humanos normales, al sujetarse a la persecución, al sufrimiento a manos de los incrédulos. Y fue obediente a pesar de todas estas cosas. Fue obediente hasta la muerte. Aún más allá de la persecución, Jesús fue al extremo más bajo de la humillación al morir como un delincuente, en obediencia al plan de Dios para él. Una muerte de cruz, la muerte más denigrante que se conocía entonces. Entonces, otra humillación adicional consistió en que la muerte de Jesús no fue por medios corrientes, sino que se produjo por medio de la crucifixión. La forma de muerte, como decíamos, más desgarradora y más degradante, jamás inventada por los romanos. Los judíos aborrecían este mecanismo de ejecución y sin embargo, Dios decidió que muriera de esta manera para mostrarnos el grado de castigo que nuestro pecado merece. De manera que Jesús entonces poseyó un cuerpo como igual que nosotros, con alma y espíritu, pero sin pecado. Un cuerpo que estaba sujeto
a tiempo real y al espacio real, pero sin pecado. Es una gran doctrina que quizá muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero es importante entenderla, mis hermanos, porque de esa manera podemos dimensionar el sacrificio tan grande que realizó para salvarnos de nuestros pecados, para justificarnos delante del Padre. Así que ojalá lo hayamos entendido, ojalá hayamos tenido un poquito de discernimiento para entender la dimensión del gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La muerte más vil, la muerte más baja, la de mayor sufrimiento que jamás han inventado los seres humanos. Espero que haya sido de edificación, mis hermanos, esta enseñanza. En la próxima vamos a ver ya un poquito acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cómo a Jesús se le dan varios nombres divinos. Se le llama Dios, se le llama el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Lo veremos más adelante en la siguiente exposición. Por ahora yo espero que hayamos aprendido algo y que Dios haya puesto en nosotros el sentir de escudriñar un poquito más acerca de su palabra. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor, esperando que hayamos aprendido algo, que hayamos sido edificados a través de esta pequeña lección. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, esperando, Señor, que hayas inquietado el corazón de mis hermanos para entender esta doctrina tan importante de cómo anduviste tú en este mundo, aparentemente como un hombre normal, pero no eras un hombre normal, eras Dios encarnado. Eres Dios encarnado, Señor Jesucristo. De cómo entender tu naturaleza humana y cómo, Señor, tú pudiste tomar la forma de hombre y tener las mismas tentaciones, pero nos enseñaste a abstenernos, a no pecar. Así que, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y espero que haya sido de gran edificación para mis hermanos. Muchas gracias, Padre, y esperamos seguir aprendiendo cada vez más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que contiene la enseñanza acerca de Él. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.